ven a tu amada. Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, sorpresiva renuncia del Papa Benedicto XVI, un rayo golpeó la cúpula de la Basílica de San Pedro. Amadas, amados, bendiciones, shalom de parte de Yahweh, de nuestro Adón Yeshua. Una linda oportunidad que tenemos nuevamente de adentrarnos en el consejo, la dirección, la Torah de nuestro bendito Padre Celestial. En esta oportunidad voy a tener dos partes en la presentación. Una es una advertencia y otra una reflexión acerca de la Torá, la religión y el libertinaje espiritual. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por este tiempo y muchas gracias por recibirnos en la intimidad de su hogar. Las Sagradas Escrituras son la ley del reino de Yahweh. Nosotros, como hijos de Yahweh, somos ciudadanos de un reino, el reino de Yahweh. Y la constitución, la carta magna de la vida en el reino son las Sagradas Escrituras. Así que observar las Sagradas Escrituras es un imperativo categórico, como decía un expresidente nuestro, y es la base y el sustento de una relación armoniosa en la comunión y vida con el Creador y Padre nuestro y con nuestra sociedad por todo el mundo y con la naturaleza. Así que la Sagrada Escritura, la Torá, es la constitución del reino. Si usted es hijo de Yahweh, usted está obligado a observar lo que es la constitución del reino de Yahweh. Y tenemos dos opciones: obedecerla, honrarla, respetarla, o desobedecerla y, lo peor, pisotearla. Pero lo que espera nuestro Padre Celestial es el respeto y el amor a su bendita Torá
que es expresado en el amor a Él. Se traduce en amor a Él. Entonces, no se le olvide, si usted es hijo de Yahweh, está en la obligación y en el privilegio de estudiar su bendita palabra, que es la norma de vida para una vida fructífera y exitosa. Gaby. Tenemos, pues, una advertencia. Hemos tenido conocimiento, y se da de tiempo en tiempo, de algunos líderes religiosos en el área protestante, específicamente en el área evangélica, donde están invitando a los fieles a que se despojen de sus bienes que con grandes sacrificios han construido en el devenir de muchos años pasados y que constituyen el patrimonio familiar y que constituyen la responsabilidad de un jefe de familia para con su prole. Hay líderes, y lo vamos a tener que calificar, falsos, y lo digo con todo temor y temblor, delante de Yahweh, que están invitando a los fieles a que se despojen de sus bienes para darle satisfacción a sus megalomanías viscerales religiosas, para construir templos, para comprar carrazos, para comprar helicópteros y para darle satisfacción a su megalomanía espiritual distorsionada, porque no es ese, en este momento y en este lugar, un momento para estar en esas prácticas que se la basan ellos en lo que ocurrió en la comunidad mesiánica inicial, ahí despuesito de que se marchó nuestro amado Adón Yahshua y vino el bendito Ruá, como que fueran los mismos momentos. Hay momentos ahorita, como allá en unos países musulmanes, en África, que están obligando a los cristianos que se conviertan al Islam. Hoy salió la noticia por ahí que están presionándolo. Si no, muerte. Allí podría caber algo de este fenómeno que se dio en el mero inicio de la comunidad mesiánica hace como 2000 años. Pero hoy, y aquí en este país, y en América, y en Europa, no funciona, porque aquí hay espacio para predicar, compartir con toda libertad cualquier tipo de religión que se le antoje a cualquiera. No hay ese problema. Pero veamos el fundamento y veamos la conducta de estos falsos líderes. En Hechos 2:44 hablaba de que tenemos la palabra de Yahweh, la Torá, como la norma del reino. Por razones prácticas y de facilidad, yo he sacado las citas y las he puesto en estas hojas de papel, pero usted con papel y lápiz apunte, le ruego, apunte, porque es para su conocimiento, para su formación y para su deleite espiritual en Yahweh. Hechos 2:44 dice así: todos los que habían creído estaban juntos. Eso hace ya 2000 años. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y Hechos 4:22. Y la multitud de los que habían creído
eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Adón Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjese qué cosas están pasando. Dice que lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Y qué es lo que se ve en unos falsos líderes religiosos? Que hay uno, el líder, que quiere un prado, pero no está interesado en que todos los fieles tengan un prado, sino que quieren que los demás vendan sus casas, vendan sus bienes, acaben con su negocio para llevarle el dinero a él, porque le reveló el Dios de ellos, ese que dicen Jehová y Dios, que no es Yahweh, porque Yahweh no hace eso. Y tráiganlo, dice, porque tenemos que, para poder predicar y para poderme movilizar por toda Honduras y en esas carreteras tan desastrosas, necesito un prado. Hay otro que dice, miren hermanos, yo necesito para poder predicar una buena computadora, me vale 50,000 lempiras porque yo tengo que whatsappear, tengo que viviar, tengo que chatear y tengo que buscar en internet para hacer mis mensajes. Y entonces estar preparado. 2000 años predicando lleva la cristiandad esta y no ha necesitado eso. Pero ahora si ya no tiene la computadora ya no puede predicar. Falso, ¿no? Hay otro que dice, yo tengo que viajar porque yo soy misionero y me han mandado a ir por todos los continentes del mundo y necesito un avión y un helicóptero para meterme en todas las montañas. Falso, falso. ¿Cómo va a venir? O sea, si lo quiere comprar, cómpralo de su propio pisto. Pero jamás de los jamases de los bienes de la grey. Porque no es de Yahweh, ni mandato de Yahweh, que un padre de familia destruya el patrimonio de su hogar, de su familia, y se lo lleve a un tipo megalómano que está queriendo satisfacer sus deseos de grandeza para hacer un gran templo maravilloso de cristal, de mármol, dorado, y tener un espacio grandísimo acolchonado, con aire acondicionado, con sus asientos acolchonados, y quiere unas lámparas de Cairey, y quiere aquella cosa fabulosa para darle satisfacción a su egoísmo. Mire lo que dice la palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Abba Yahweh y niegan a Yahweh, el único soberano, y a nuestro Adón Yeshua. ¿Por qué lo niegan? Porque esa conducta no es de Yahweh. Yahweh nos manda a que cuidemos nuestra familia. Y en este momento alzo mi voz por todas esas esposas, por todos esos hijos que están aterrorizados de que el jefe de familia va a vender su casa para írsela a dejar a un líder falso y religioso que está con deseos megalómanos de hacer un gran templo, un gran edificio, de comprar su prado, de hacer su monasterio, en fin. Eso no es de Yahweh. Jamás Yahweh va a aprobar que quede en abandono una familia para satisfacer los deseos de un líder enfermo visceralmente de esa fantasía religiosa. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos no son los allá afuera, son los que están dentro de la llamada iglesia. Allí dentro. ¿Qué? Amparándose en frases como esta. El Señor me dijo, traigan todo para que hagamos tal cosa. Y la pobre grey, los pobres hermanos, ante la majestad del Padre que se sabe que es fiel,
se ponen en entredicho, en dificultad, si de creer o no creer, de dudar o no dudar de lo que está diciendo ese Señor ahí. Y entonces, ante el temor de desobedecer al Creador, vienen y hacen lo que este enfermo les dice. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? ¿Qué fue lo que hizo Caín? Le dijo al padre, cuando le preguntan por Abel, ¿qué se hizo Abel? Caín le pregunta el Creador. ¿Cuál fue la respuesta soberbia de este señor? ¿Y qué sé yo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Y por qué le preguntaba Yahweh esto? Porque lo había matado. Y estos que están queriendo destruir la vida familiar, económica, patrimonial, están siguiendo el camino de Caín porque están matando un hogar, están destruyendo una familia. Y esto no es de Yahweh. ¿Cuál es el camino de Balaam? Es el camino por el cual acusan ahorita a toda esta iglesia protestante. Van detrás del dinero. Traiga, 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 pacte, traiga. ¿Hasta dónde llega la ceguera que le meten al pueblo estos pícaros, estos impíos? Que esa necesidad, esa sed de lucro con las necesidades y la fe, la lealtad, la fidelidad y la sinceridad de las ovejitas, las agarran, las esquilman, le rasgan sus carnes, sus pellejos, para ellos darle satisfacción a sus gustos megalómanos, religiosos, viscerales, de codicia. Eso no es de Yahweh, y ese es el camino de Balaam. A mí me da vergüenza cuando ando por las calles en los círculos profesionales, intelectuales y de negocio que me llevo, y me dicen, Luis, ¿cuándo fundamos una iglesia? Te vamos a poner a vos de pastor. Nosotros vamos a hacer ahí del consejo de dirección, los accionistas. Pongamos una iglesia, vamos a hacer pisto vos. Mira cómo hacen pistos, amigos tuyos. Me desgarra el alma. Ese es el testimonio que están dando los que andan en el camino de Bilam. ¿Y cuál es el camino de Coré? Aquel que quiso alcanzar la posición de Moisés y que estaba bravo porque no lo tomaban en cuenta según él. Y entonces empezó a armar una argolla y con las intrigas y se levantó contra el siervo de Yahweh, Moshe, y en una prueba que se estableció para probar si Moisés estaba aprobado por Dios o tenía que permitir a otro, hicieron una exposición y a Coré y a sus seguidores se los tragó la tierra, a esos que tienen esos pensamientos, sentimientos y deseos de grandeza, a eso se los tragó la tierra. Y eso no sobran líderes, mírenlos en la televisión, escúchenlos en la radio, por donde quiera que andan, ahí están. Y dice la palabra, que son fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, son estrellas errantes, para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces, por favor, hermanos, amigos, no le hagan caso a ningún megalómano religioso enfermo que te invite a destruir tu patrimonio familiar, tu hogar, porque vas a ser detestado por tu propia familia, por generaciones, y no vas a ser admirado ni honrado como un siervo de Yahweh y un hombre correcto que cuidaste tu familia y tu patrimonio, que es de tus hijos. Ten cuidado, por favor. Respeta al Padre y no le hagas caso a esos tipos. Bien, vamos a plantear ahora el otro tema. Mucho se habla en este tiempo, y de muchos años, de
el período de la gracia en el que vivimos. Y a raíz de una estructura distorsionada de la infinita gracia y amor y misericordia y bondad de Yahweh, han hecho toda una religión falsa porque desconocen la bendita Torah, siempre para ir detrás del camino de Balaam, detrás del dinero, y siempre para ir detrás del camino de Coré, para sus sueños de grandeza y de dominio. Entonces, está la gracia, la religión y el libertinaje. Estos falsos líderes han convertido la gracia del Padre en libertinaje. Y vamos a hacer un recorrido escritural por el Nuevo Testamento, que no es Nuevo Testamento, es el pacto renovado, escrito en nuestros corazones, en este tiempo de la bondad y gracia del Padre a través de su Hijo, nuestro Adón Yahshua. ¿Para qué? Veamos si es cierto o es falso eso que te han dicho de que ya la ley está abolida, que no estamos bajo la ley, que no estamos bajo la vida del Viejo Testamento, sino que estamos en el Nuevo Testamento y que por lo tanto aquello ya no tiene razón de ser. Y esos que predican esto no se cansan de estar llamando al pueblo a que traigan los diezmos que son del Viejo Testamento. Pero cuando dice Padre Celestial, Yahweh es mi nombre, eso es de otro tiempo. Eso se lo dieron a los hebreos. Cuando dice el Padre, sed santos porque yo soy santo, ellos dicen, no, ahora abogado tenemos. Y Jesús dice, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, cualquier debilidad mía ya está perdonada. Yo no me voy a preocupar de eso. Ojo, es falso. Lo han engañado y lo vamos a ver. ¿Qué es la gracia? Podemos definirla como el acto misericordioso del Abba Yahweh, por el cual pone a disposición y ofrece salvación y vida eterna a todos los pecadores que ponen su fe en su santísimo Hijo Yahshua, Hamashiach, para ser salvos y así estar capacitados por medio del Ruach HaKodesh para venir a ser parte de su pueblo y de su reino. En la Torah hay dos versos que arrojan luz sobre esta bondad de Yahweh. Si leemos en Juan 1:17, dice, pues la ley, la Torah por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Adón Yahshua. Y otro verso dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Romanos 6:14. Veamos esto. En el primer verso que leímos, la ley, en este punto, el español tiene un problema y lo que nos han enseñado por mala traducción también tiene un problema. Perdón. Porque cuando decimos ley, hay dos instituciones. Uno, ley implica la Torah de Yahweh, que es lo más hermoso que el Padre ha producido para que nosotros conozcamos su persona, su voluntad y tengamos un riel por donde andar. Son su consejo, sus instrucciones para nuestra normativa de vida. Entonces, esa es ley, es la Torah. Pero más correcto es decirle la Torah, porque la ley a nosotros nos confunde en el español. Porque ley implica como algo que está establecido que si se viola hay castigo.
Entonces, existe también la ley en la vida espiritual, que es, cuando dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Eso es ley. También dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es una ley espiritual. Si usted siembra discordia, la va a cosechar y con creces. Si usted siembra amor, va a cosecharlo y con creces. Entonces, es una ley. Pero la Torah es el consejo divino de nuestro Padre Celestial para saber vivir y hacerlo conforme a los lineamientos de Él. Porque Él lo estableció porque Él nos creó. Y el dueño del pisto pone las condiciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos cree el Padre, es nuestro Creador, Él nos ha dicho por dónde andar. Por tanto, cuando usted anda con los reglamentos de otro, usted que no lo creó, ese otro, anda obedeciendo a otro. Ahí estamos mal. Bien, pero dice este verso segundo que leímos, en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay otro verso que es un poco más amplio, que es más claro. Dice, pues no estáis bajo la maldición de la ley, o ya no estáis bajo la maldición de la ley. Una cosa es la ley y otra cosa es la maldición de la ley. Fíjese bien. Nosotros ingratamente e injustamente nos enseñan los líderes, porque no estudian y porque andan en desobediencia a otros, nos enseñan que la ley, estamos bajo la maldición de la ley. Y entonces vemos a la ley como algo maldito, que existe para nuestra destrucción. Y la ley, en el sentido concebido del Padre, que es su Torah, es para vida, para bendición, para felicidad. Pero aquí se le ha creado un odio, un desprecio, un menosprecio a la bendita Torah. Ese Viejo Testamento ya no existe, ya no estamos bajo él, ya no vivimos bajo ese esquema, vivimos en la gracia. ¿Cómo? Despreciando a su Torah. Pero ¿cuál es el problema de la maldición de la ley? Se lo vamos a explicar de esta manera. Pensemos en el fuego. El fuego tiene dos divisiones. El fuego puede ser benigno o maligno. Ese es el fuego. Entonces, si pudiéramos parodiar, parafrasear, dijéramos, ¿cuál es la ley del fuego? ¿Cuál es la ley del fuego? Que si meto la mano en el fuego, me quemo. Meto la mano y me quemo y me achicharra la mano. No la meto, no me quemo. La meto, me quemo. Entonces, si pudiéramos decir algo, ¿cuál es la maldición del fuego? El fuego no es el malo. El fuego ahí está. Lo que tiene problemas es si yo meto la mano al fuego o no la meto. Ahí voy a recibir el efecto físico de la ley del fuego, que si me le meto la mano me quema. Pensemos ahora, ¿ve la diferencia? El fuego ahí está, la Torah ahí está. La viola, tiene problemas, le va a caer la maldición de la violación de la Torah, pero es algo aparte. El fuego ahí está, meto la mano, me quemo, voy a andar achicharrada, chamuscada mi mano y voy a andar un largo rato hasta que se me sane. Bien, miremoslo así. Piensen en el adulterio. Usted viene y ve que hay un hombre que se mete con otra mujer que no es su esposa. Él cometió el adulterio. Eso lo hizo una vez, 2 veces. Ojo, que de la primera vez que lo haga,
cayó en lazo del diablo para seguirlo haciendo hasta que destruya su hogar. No se crea que porque ya lo hizo y se separa, se va a poder separar fácilmente. Ojo, eso no es cierto, ¿verdad? Pero entonces veamos cuál es la maldición del adulterio. El hecho de acostarse con una mujer que no es su mujer es el acto físico del adulterio. Pero ¿cuál es la maldición de haber hecho eso? Primero, un sentimiento de culpa, de traidor, de infiel, de desleal, que le empieza a acompañar y a martirizar. Pucha, ¿cómo hice esto contra mi esposa? ¿Cómo hice esto contra mi familia? ¿Cómo hice esto contra mis hijos? ¿Cómo me descuidé por andar bebiendo y andar emparrandado? Que en vez de estar cuidando a mi familia, me fui con los amigos a beber y fuimos a una casa de citas y ahí nos perdimos. O nos fuimos de parranda allá a la playa y ahí me perdí. Y empieza, su esposa no se da cuenta. Y usted empieza a vivir día tras día un infierno mismo con ese sentimiento de traidor, de culpable, de desleal, de infiel. Y viene el diablo y le mete en su pensamiento, ajá, como vos le pusiste los cuernos a tu esposa, a vos ella te los puede poner también. Y empieza aquella zozobra, y si mi mujer me los pone, y si mi mujer me es infiel, ese sentimiento es la maldición del adulterio. Una cosa es que usted se acueste con una mujer que no es su mujer, y otra cosa es esta vida. Y de ahí viene el teléfono. Viene y le dice, mira mi amor, fíjate que necesito 10,000 pesos para comprarme una joyita, un collarcito que no tengo. No tengo vos. Ay, sí, tenés. Vaya, dámelo. No, entonces vamos a la cooperativa, vamos al banco, o con la tarjeta, comprémoslo, mira qué bonito está. No, que no puedo. Ay, vos. No, ahorita no puedo. Viene la mujer y llama a la casa, a la esposa. Óyeme vos, y está Juan, perdonando por todos los Juanes, ¿va? Que no es Juan charrasqueado, ¿va? Entonces, ¿sí quién habla? No, una amiga que el otro día salimos, fíjate, lo mató y lo empieza a chantajear. Eso es la maldición del adulterio. El acto de acostarse es el adulterio. Pero el acto de ese espíritu que lo empieza a atacar, que es un demonio, que empieza a cobrar la cuenta, eso es la maldición del adulterio. Igual con el pecado. Cuando usted peca delante de Yahweh, cuando viola su bendita Torah, usted violó el principio. Pero viene el sentimiento de culpa, un espíritu demoníaco de maldad que le empieza a pedir cuenta por esa violación. Allí anda. Y allí es cuando los psicólogos dicen que se liberan de ese sentimiento de culpabilidad. Pero la única manera que se puede borrar es cuando viene el perdón bondadoso del Padre por el arrepentimiento que uno hace, y entonces el Padre lo limpia y lo perdona y lo libera de ese espíritu. Aunque en el adulterio es un problema porque es un pecado que tiene cola. Y en cualquier momento en el futuro le puede pasar la factura. Entonces, por lo tanto, lo ideal es que no se meta en ese problema de el pecado, cualquiera que sea, porque siempre pasa la factura, a menos que se venga a vivir por medio del arrepentimiento, bajo la gracia y bondad de nuestro Adón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro Adón pagó el precio de ese estado de culpabilidad, pero jamás de los jamases, Él eliminó la ley, jamás. La ley no se elimina, la ley sigue permanente, porque la ley es el consejo de Yahweh para la eternidad. Desde que la pronunció la ley allá mismo en el huerto, que comenzó dándole instrucciones a Adán que no comiera de aquel árbol, desde ahí viene y después la plasmó en el Sinaí con su propia mano. Esa ley es eterna y ahí está. ¿Por qué? ¿Qué dijo nuestro amado Salvador? Que puede pasar cielo y tierra, o pueden pasar,
pero hasta que se cumpla un acentito, un punto de una I de la ley, de la Torá. Jamás va a pasar. Su palabra es eterna. Su palabra es eterna. Porque vino Él en este tiempo, hace 2000 años, y creó la posibilidad del Padre a través de su Hijo de quitar ese estado de culpabilidad por la fe en Él y por el perdón que Él nos da. No quiere decir que ya porque estamos perdonados, ya la ley ya no existe, la Torah ya no existe. Falso. La Torah siempre sigue siendo lo más bello del Padre para tener una normativa de vida que nos garantice felicidad y armonía con el Creador, con nuestro prójimo y con la naturaleza. Bien. ¿Es la gracia una autorización para vivir una vida pecaminosa? Vamos a Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Y ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Santísimo Hijo de Yahweh y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Dice, el que peca deliberadamente. Fíjese bien, en el ser humano se da una situación en donde podemos pecar por la naturaleza de los años que hemos vivido en este cuerpo, que se acostumbró a vivir una vida pecaminosa. Llega nuestro amado Adón con su gracia y bondad y nos libera de ese estado de culpa. Pero este cuerpo y esta mente y este corazón y esta voluntad y estos sentimientos son unos resabidos que están acostumbrados a vivir todos los años pasados bajo un esquema pecaminoso. Pero ahí es donde viene el Adón y nos dice, recibiréis poder, recibiréis el ruaj del Padre para tener la potencia para vivir y gobernar ese cuerpo y esa mente y esa alma pecaminosa. Y entonces dice, por eso dice aquel verso que leímos, el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pero tenemos nosotros que vivir bajo la norma de nuestro Adón. ¿Hasta dónde nos quiere llevar Papá Yahweh a nosotros? Yo me doy cuenta que estos falsos líderes han dicho y han establecido hasta como norma de vida frases y teologías como esta, que dicen, toda una teología, Jesús ya lo hizo todo, por lo tanto, como ya Él lo hizo todo, yo ya no me preocupo. Yo puedo vivir como quiera, porque como ya Él lo hizo todo, aunque yo peque y aunque yo ande en debilidades y aunque yo ande en esto y otro, en una vida pecaminosa, yo ya estoy libre. Estoy libre de culpa y de pecado porque Él me salvó de una vez y para siempre pagó por mí. Mire qué falsedad. Qué falsedad. Otro viene y se inventa otra teología y dice que la salvación no se pierde. Yo ya recibí a mi bendito Señor Jesucristo, dice, y yo ya estoy inscrito en el libro de la vida y la salvación no se pierde. Así que, peque o no peque, ande con debilidades o no ande con debilidades, ya Jesús me salvó y yo ya estoy salvo, voy para el cielo y no se pierde mi salvación. Eso no dice la Biblia. Estamos leyendo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice en Romanos 6:1,
Bueno, había dicho que hasta dónde nos quiere llevar la gracia de Yahweh. En 1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos creído y conocido el amor que Yahweh tiene para con nosotros. Yahweh es amor, y el que permanece en amor, permanece en Yahweh y Yahweh en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Le pregunto a usted, y me pregunto a mí mismo, como Él es, ¿soy yo en este mundo? Me imagino yo a mi bendito a don Yahshua en el Boulevard Morazán, en esas discotecas, disfrutando de droga, de bebidas, de mujeres, de sexo. Y como ya Él pagó por mí todo, entonces yo puedo andar ahí disfrutando. O en el negocio haciendo fraude, aprovechándose de su posición para gobernar las mujeres en su vida íntima y destruir hogares, comprándolas por alguna ayuda a través de la empresa. Entonces, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Me pregunto yo, Luis, ¿y tú eres en tu conducta diaria como Él es? Ay, Dios, he fallado. Padre, capacítame, fortaléceme. Mira que a veces me enojo y entonces me dicen a mí, no, pero solo enojaste poquito. No, es que hay que dominar esa situación, ¿verdad? Entonces, o soy mal hablado. Le digo a los hijos, o a los amigos, a los muchachos, a los estudiantes, a los alumnos, ¡hey, vos, burro! ¡Sos un burro! ¡Sos un idiota! Ojo, según la bendita Torá, usted está cometiendo, y si yo lo estoy practicando, estoy cometiendo asesinato a esa vida. Cuando yo le digo idiota, burro, estoy cometiendo un crimen. Pero mire qué interesante lo que dice aquí. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y no es que ya somos salvos y que ya vamos sin tocar tablita derechito al cielo. Dice aquí, tengamos confianza en el día del juicio. O sea, que viene un juicio. Ve ahí Mateo 24. Y entonces, ahí vamos a ser probados. Y ahí vamos a tener que rendir examen. Lea Mateo capítulo 24. Allí está el examen. Ahí está establecido cuáles son los puntos que van a entrar en el examen. Y entonces prepárese porque por esos puntos lo van a examinar como me van a examinar a mí. Entonces, dice, tengamos confianza en el día del juicio. Si yo estudio en la clase de matemáticas o de biología y le doy, y no solo me lo memorizo, sino que lo comprendo, y es más, si pudiera practicarlo mucho mejor por esos exámenes, ¿verdad? Voy al laboratorio o voy a hacer mis trabajos de terracería o de topografía en el área de ingeniería, y entonces, si estudio y le entiendo y me esfuerzo en entender, yo llego con toda confianza al examen. Pero si no estudio, de seguro voy quebradito para repetir la clase. Igual dice aquí, para que tengamos confianza en el día del juicio. Yo quiero llegar donde mi Padre Celestial el día del juicio y, a ver, Luis Ruiz, pase al examen. Y va a sentar el Padre. ¿Cómo te comportaste con los pobres? Cuando tuviste billete y tenías vos ahí para darle, ¿te acordás que llegó aquel fulano de tal a tu casa
y te pidió que si tenías un bocadito o un trapito viejo o un par de zapatos viejos, y vos tenías como 40 pares de zapatos que parecías 100 pies para ponerte tantos zapatos, y no fuiste digno de darle un par de zapatos viejos a aquel señor que llegó a pedirte un par de zapatos. Ay, padre, pero si yo diezmé en la iglesia. Pues bien, sabes que yo cantaba y estaba en el coro de la iglesia. Y me ponía aquella capa, y era aquella voz tan sonora de soprano y de tenor. Y yo estaba en el concierto, y estaba allí, y era parte de los diáconos, del cuerpo de diáconos de la iglesia. Cero. No vale nada. Entonces, le digo que vaya a Mateo 24 y se va a dar cuenta de cuáles son los puntos que van a entrar en el examen. Y eso está en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? ¿Quiere ver una fotografía de esos líderes mentirosos? Judas capítulo 1, solo tiene uno. Judas capítulo 1. Verso 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Abba Yahweh y niegan a Yahweh, el único soberano, y a nuestro Adón Yahshua. ¿Cómo lo niegan? Cambiando su bendita Torah por una religión. Se han inventado cualquier montón de actividades ahí en el grupo eclesiástico, que creen que es porque están en el cuerpo de diáconos y entonces están en la puerta, paraditas y paraditos ahí, bien vestiditos ahí. Muy buenos días, pase adelante. Bienvenido. Muy buenos días, pase adelante. O anda con un chaleco antibalas y antirreflectivo y ahí anda en el patio cuidando carros, que está bueno que lo haga, ¿verdad? Pero ya creen que por estar haciendo eso ya están haciendo Torah. Falso. Lo han engañado. Lo han engañado. ¿No es cierto? O porque llega en la mañana a lavar y a limpiar las sillas. Está bien, muy bueno, pero no es Torah. La Torah no es eso. ¿Okay? Mateo 24. Dice: mas quiero recordaros, estoy leyendo el Nuevo Testamento, carta de Judas, la gracia, dicen que es el Nuevo Testamento. Ya que una vez lo habéis oído, que Yahweh, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Todos los que salieron de Egipto, mayores de 20 años, quedaron muertos en el desierto. Ojo, eso que le han estado mintiendo, que usted va sin derechito, sin tocar tablita al cielo. Si usted no vive bajo los parámetros de la Torah de Yahweh, que están fácilmente vivibles bajo la gracia y la bondad de nuestro Adón, si usted cree que haciendo vida pecaminosa, murmurando, malas palabras, robando, mujeriando, adulterando, fornicando, pisoteando, ofendiendo, sin importarle para nada el consejo de Yahweh, le puede pasar lo que le pasó a aquellos 3 millones que salieron de Egipto, que quedaron tendidos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Entonces, dice: solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Solo los dos. Que fueron los únicos dos que vinieron hablando bien de la tierra prometida y fueron los únicos que se le opusieron a todos los demás, que aquellos vinieron hablando pestes de la tierra prometida. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
a los ángeles. Entonces, para el día del juicio, viene. No es que va a ir sin tocar tablita al cielo, tiene que vivir una vida de santidad, porque nuestro Padre Celestial dijo, sed santos porque yo soy santo. Y nuestro Padre Celestial, en el Nuevo Testamento que usted le llama, Brit Hadashah, pacto renovado, dice, sin santidad nadie verá a Yahweh. ¿Usted quiere ver a Yahweh? El español es clarito. Dice, sin santidad nadie verá a Yahweh. Por contra, con una vida pecaminosa jamás verá a Yahweh. Y prepárese para el juicio, ¿verdad? Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amadas y amados, no es cierto que bajo la gracia usted va sin tocar tablita al cielo y que va a tener licencia para una vida pecaminosa. Es falso. Papá Celestial lo está llamando en este momento para que usted salga de esa vida pecaminosa y entonces empiece en una actitud de arrepentimiento a disfrutar a plenitud de su gracia y su bondad. Me dice papá, nuestro amado Yahweh, que con un viento suave y apacible como se le apareció a Elías, así él, con un corazón amoroso, quiere pasar sobre su mente, sobre sus ojos, sobre ese corazón endurecido, sobre esa alma ya enraizada en el pecado, la quiere limpiar, la quiere purificar, la quiere santificar con su bendito talit, con su bendito amor que pasa sobre esa mente, sobre esos ojos. Recibe el influjo del amor de Yahweh sobre tu vida y sé limpio, sé limpio, sé limpio en el nombre de Yeshua, sé limpio. Decide de todo corazón caminar en santidad. Vuélvete a Yahweh, oh casa de Israel, pueblos todos de la tierra, volveos a Yahweh en el nombre de Yeshua, que os está esperando para bendeciros, para guardarlos, para sanarnos, para bendecirte de todo mal. Recibe el influjo, la gracia apacible, bondadosa, cariñosa de tu bendito Padre a través de su divino Ruá, que te acaricia, te consuela, te fortalece y te limpia. Para Yahweh sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos, el honor, la honra y la gloria. Y Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te brinde toda paz, todo shalom celestial. Bendiciones.
Yahweh, ven a tu amada Israel. Yahweh, Yahweh.